El análisis se abre con un movimiento que ha captado la atención de los mercados. El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico, acercándose a los $4.900 por onza, en un contexto marcado por noticias geopolíticas y macroeconómicas de gran relevancia. Este avance resulta especialmente significativo porque se produce en un entorno que, en teoría, podría haber contenido o incluso revertido el impulso del metal. Sin embargo, el comportamiento del precio sugiere una dinámica distinta, donde el oro continúa afirmándose como un activo central dentro del sistema financiero global. El video plantea desde el inicio que este nuevo récord no responde a un único catalizador. En lugar de ello, se inserta en un escenario de tensiones acumuladas que están empujando a los inversores a reevaluar su exposición al riesgo. El aumento de la incertidumbre ha llevado a los rendimientos soberanos a niveles elevados, generando presión sobre múltiples clases de activos. En ese entorno, el oro emerge como el principal beneficiario de un cambio en las preferencias de inversión. Lo relevante no es solo el nivel alcanzado, sino el hecho de que el oro mantiene su fortaleza incluso cuando ciertas amenazas aparentes comienzan a disiparse. El mercado no reacciona con retrocesos significativos tras la aparición de noticias que, en otros momentos, habrían generado alivio. Este comportamiento sugiere que la demanda por el metal no se basa únicamente en eventos puntuales, sino en una percepción más profunda de riesgo estructural. Esta apertura establece el marco del análisis. El nuevo máximo histórico del oro no se presenta como una anomalía, sino como la expresión de un entorno donde el miedo, la presión sobre los rendimientos y la búsqueda de estabilidad convergen. Comprender por qué el metal avanza, incluso cuando algunos factores negativos parecen resolverse, es clave para interpretar el momento actual del mercado. El movimiento reciente del precio del oro ofrece una referencia concreta de la intensidad del impulso actual. El video detalla que, durante la sesión analizada, el metal registró una subida aproximada del 1,35%, equivalente a un avance de $64,30 por onza. Este incremento llevó al precio a situarse en torno a los $4.828,70, con un máximo intradía que alcanzó los $4.080, consolidando así un nuevo récord histórico. El análisis subraya que este avance se produce de forma relativamente ordenada, sin señales de euforia extrema o movimientos descontrolados. El comportamiento del precio refleja una demanda sostenida más que un impulso especulativo puntual. A pesar de la magnitud del nivel alcanzado, el oro no muestra una volatilidad excesiva, lo que refuerza la idea de que el flujo comprador responde a una reconfiguración estructural de carteras. El video destaca que la capacidad del oro para mantener estos niveles resulta especialmente llamativa en un entorno donde otras clases de activos muestran mayor fragilidad. Mientras los mercados financieros reaccionan con sensibilidad a cambios en rendimientos y noticias políticas, el metal continúa avanzando de forma consistente. Esta resiliencia se convierte en un rasgo definitorio del actual movimiento alcista. El desempeño diario del oro, con subidas claras y consolidación cerca de máximos, refuerza la narrativa central del video. El nuevo récord no se presenta como un pico aislado, sino como parte de una tendencia que se sostiene incluso frente a un flujo informativo complejo. Este comportamiento prepara el terreno para analizar el contraste con otros metales, especialmente la plata, cuyo recorrido reciente ha sido notablemente más volátil. El contraste entre el comportamiento del oro y el de la plata se convierte en uno de los elementos más destacados del análisis. Mientras el oro consolida nuevos máximos, la plata muestra una volatilidad significativamente mayor. El video señala que el metal plateado llegó a cotizar brevemente en terreno positivo durante la sesión, pero posteriormente giró a la baja, cerrando con una caída cercana al 1,86% y situándose por debajo de los $93 por onza. El análisis detalla que, antes de este retroceso, la plata había alcanzado un máximo intradía de $95,61. Esta secuencia de subidas rápidas, seguidas de correcciones pronunciadas, refuerza la percepción de que la plata se mueve con mayor sensibilidad ante los cambios del entorno de mercado. A diferencia del oro, su trayectoria no muestra la misma estabilidad en el corto plazo, a pesar de compartir un trasfondo alcista. El video sugiere que esta debilidad relativa no invalida el potencial del metal. Por el contrario, la corrección se presenta como una posible oportunidad de compra, aunque se reconoce que podrían producirse movimientos adicionales a la baja antes de una recuperación más sostenida. Esta lectura introduce un matiz de cautela, diferenciando claramente entre la solidez del oro y la naturaleza más errática de la plata. La comparación entre ambos metales permite aislar las dinámicas específicas de cada uno. Mientras el oro actúa como refugio dominante en un entorno de miedo y rendimientos elevados, la plata refleja un equilibrio más inestable entre su carácter monetario y otros factores de mercado.
Este contraste ayuda a comprender por qué el oro se posiciona como el principal beneficiario del contexto actual, incluso cuando otros metales muestran signos de ajuste. El desempeño del resto de los metales preciosos aporta contexto adicional al movimiento del oro y la plata. El video señala que el platino registró un avance moderado, con una subida cercana a los $11, alcanzando niveles en torno a los $2.497 por onza. Este comportamiento sugiere una tendencia más estable, aunque sin la intensidad observada en el oro. En contraste, el paladio y el rodio mostraron retrocesos durante la misma sesión. Ambos metales registraron caídas superiores al 1%, reflejando una presión vendedora que los diferencia claramente del metal amarillo. Estas correcciones refuerzan la idea de que el movimiento alcista actual no se extiende de manera uniforme a todo el complejo de metales preciosos. El análisis subraya que estas divergencias son relevantes para interpretar el mercado en su conjunto. Mientras el oro se consolida como el principal refugio, otros metales responden de forma más directa a dinámicas específicas y muestran mayor sensibilidad a ajustes de corto plazo. El comportamiento dispar sugiere que la demanda no es generalizada, sino selectiva. Este entorno refuerza la posición singular del oro dentro del mercado. Su capacidad para avanzar en solitario, incluso cuando otros metales corrigen, indica que los flujos de capital están priorizando estabilidad y protección frente a la volatilidad. Esta lectura prepara el terreno para analizar el factor que el video identifica como uno de los principales motores de este desplazamiento: el impacto de los rendimientos soberanos, particularmente los provenientes de Japón. El video identifica el comportamiento de los rendimientos soberanos como uno de los motores centrales del movimiento actual hacia el oro. En particular, destaca que el aumento de los rendimientos en Japón está teniendo un impacto profundo sobre los mercados globales. Este cambio no se limita al ámbito local, sino que se transmite a otros mercados de deuda, empujando los rendimientos a niveles más elevados en distintas regiones. El análisis explica que este entorno de rendimientos al alza altera el equilibrio de los portafolios. A medida que los bonos soberanos ofrecen mayores retornos, también incrementan la percepción de riesgo y reducen el atractivo relativo de activos más volátiles. Este proceso genera una presión adicional sobre los mercados de riesgo, ya que los inversores comienzan a reevaluar su exposición en un contexto de mayor fragilidad financiera. El video subraya que el efecto de Japón resulta especialmente relevante debido al peso estructural de su mercado de bonos dentro del sistema financiero global. La subida de los rendimientos japoneses actúa como un catalizador que eleva las tasas en otros mercados, intensificando el temor a un endurecimiento de las condiciones financieras. Este temor no se manifiesta únicamente en la renta fija, sino que se extiende a acciones y otros activos sensibles al costo del capital. En este contexto, el aumento de los rendimientos no se interpreta como una señal de fortaleza económica, sino como una fuente de presión sistémica. El encarecimiento del financiamiento y la incertidumbre asociada a estos movimientos empujan a los inversores a buscar alternativas que ofrezcan estabilidad. Esta dinámica prepara el terreno para comprender por qué el oro emerge como el principal beneficiario del entorno actual, consolidándose como refugio preferido frente a un escenario dominado por el miedo y la revalorización del riesgo. El oro se posiciona como el principal beneficiario de este entorno marcado por el aumento de los rendimientos y la creciente aversión al riesgo. El video explica que, cuando los rendimientos soberanos se elevan de forma desordenada, los inversores no interpretan este movimiento como una mejora de las condiciones económicas, sino como una señal de tensión dentro del sistema financiero. En ese contexto, el oro se convierte en el destino natural del capital que busca protección. El análisis subraya que el metal ofrece una cualidad que otros activos no pueden replicar en estas circunstancias: estabilidad frente a escenarios de estrés. A diferencia de las acciones o de los bonos, el oro no depende de flujos de ingresos futuros ni de la capacidad de un emisor para cumplir obligaciones. Esta independencia lo vuelve especialmente atractivo cuando el aumento de los rendimientos genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema financiero. El video señala que el desplazamiento hacia el oro no responde a una búsqueda de rentabilidad inmediata, sino a una necesidad de resguardo. A medida que el miedo se intensifica y los activos de riesgo pierden atractivo, el oro absorbe esos flujos de manera consistente. Este proceso explica por qué el metal continúa avanzando, incluso en sesiones donde otras clases de activos muestran debilidad o correcciones. La fortaleza del oro en este contexto refuerza su papel como activo central en periodos de tensión. No se trata de una reacción puntual a un titular específico, sino de una respuesta estructural a un entorno donde los rendimientos elevados y el temor sistémico redefinen las prioridades de los inversores. Esta condición prepara el terreno para analizar cómo los acontecimientos geopolíticos recientes interactúan con esta dinámica, sin lograr revertir el impulso del metal.
El marco geopolítico reciente añade una capa adicional de complejidad al comportamiento del mercado, sin lograr, sin embargo, frenar el avance del oro. El video detalla cómo las tensiones vinculadas a Groenlandia influyeron inicialmente en la percepción de riesgo. Las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos introdujeron un factor de incertidumbre que se reflejó de inmediato en los mercados, reforzando la demanda de activos considerados refugio. Posteriormente, el escenario cambió tras la publicación de un comunicado del presidente estadounidense en el que se anunciaba un marco de acuerdo futuro con la OTAN. Este anuncio eliminó la amenaza inmediata de aranceles y sugirió que el interés principal de Estados Unidos se centra en el acceso a recursos minerales y en consideraciones estratégicas y militares, más que en la posesión directa de Groenlandia. En condiciones normales, una aclaración de este tipo habría generado alivio en los mercados. Sin embargo, el video subraya que el oro no reaccionó con debilidad tras disiparse este riesgo específico. La ausencia de una corrección significativa indica que la demanda por el metal no estaba basada exclusivamente en este episodio geopolítico. El oro mantuvo su fortaleza, lo que sugiere que los inversores están respondiendo a factores más profundos que van más allá de un solo acontecimiento político. Este comportamiento refuerza la lectura central del análisis. Incluso cuando una fuente puntual de tensión se reduce, el oro continúa avanzando, señal de que el mercado percibe un entorno de riesgo más amplio y persistente. La situación en torno a Groenlandia actúa así como un ejemplo de cómo noticias potencialmente positivas no logran revertir una tendencia que se encuentra respaldada por fuerzas estructurales más sólidas. La estabilidad del oro frente a noticias aparentemente contradictorias se presenta como una de las señales más reveladoras del momento actual. El video enfatiza que, aun cuando se elimina una amenaza concreta, como la posibilidad inmediata de aranceles vinculados a Groenlandia, el precio del metal no solo se mantiene, sino que continúa operando cómodamente por encima de los $4,800 por onza. Esta resiliencia refuerza la idea de que el impulso del oro no depende de un solo catalizador. El análisis explica que este comportamiento sugiere una base de demanda más profunda. Los inversores no están reaccionando de forma táctica a titulares aislados, sino ajustando sus carteras ante un entorno que perciben como estructuralmente más riesgoso. Cuando las correcciones no aparecen tras la disipación de una noticia negativa, el mercado envía una señal clara de fortaleza subyacente. El video destaca que este patrón es coherente con fases avanzadas de mercados alcistas, donde los retrocesos se vuelven más superficiales y la presión compradora absorbe rápidamente cualquier intento de corrección. El oro, en este contexto, actúa menos como un activo reactivo y más como un ancla de estabilidad dentro de un sistema financiero tensionado. Esta capacidad de mantenerse firme frente a cambios en el flujo informativo refuerza la percepción del oro como reserva de valor dominante. La ausencia de ventas significativas, tras noticias que reducen riesgos específicos, sugiere que el mercado está descontando preocupaciones más amplias, vinculadas a rendimientos elevados, miedo sistémico y fragilidad financiera. Esta lectura prepara el terreno para incorporar la perspectiva personal del orador y su enfoque de largo plazo hacia el oro como activo central de protección. La perspectiva personal del orador introduce un marco temporal más amplio para interpretar el comportamiento actual del oro. El video señala que la decisión de concentrar una mayor parte de su enfoque en el oro se tomó en 2017, basándose en su historial como reserva de valor a largo plazo. Esta referencia no se presenta como una recomendación, sino como una explicación de por qué el metal ocupa un lugar central dentro de su lectura del mercado. El análisis subraya que esta visión se apoya en la consistencia del oro a lo largo del tiempo. Frente a entornos cambiantes, ciclos económicos y episodios de volatilidad, el metal ha demostrado una capacidad recurrente para preservar valor. Esta cualidad explica por qué, en momentos de tensión como el actual, el oro no solo resiste, sino que atrae flujos adicionales de capital. El video utiliza esta experiencia para reforzar la idea de que el movimiento actual no es improvisado. La fortaleza del oro responde a una lógica que ya estaba presente antes de los acontecimientos recientes. La acumulación progresiva y la preferencia por el metal se alinean con una lectura estructural del sistema financiero, más que con reacciones tácticas a noticias puntuales. Esta perspectiva de largo plazo ayuda a contextualizar el nuevo máximo histórico. El oro no alcanza estos niveles por sorpresa, sino como resultado de un proceso en el que los inversores reconocen gradualmente su papel como activo de estabilidad. Esta visión prepara el terreno para la evaluación final del mercado y las proyecciones que el video plantea sobre la continuidad del ciclo alcista. El panorama de mercado que presenta el video mantiene un sesgo claramente favorable para el oro, incluso tras las oscilaciones recientes. A pesar de algunos retrocesos puntuales, el metal se sostiene cómodamente por encima de los $4,800 por onza.
un nivel que refuerza la idea de que el movimiento alcista conserva solidez. El análisis interpreta esta estabilidad como una señal de que las correcciones no están alterando la estructura general del mercado. El video extiende esta lectura al conjunto de los metales preciosos. Aunque la plata ha mostrado mayor volatilidad y retrocesos más pronunciados, la visión general sigue siendo positiva. El orador expresa la convicción de que el ciclo alcista continúa vigente, con proyecciones que sitúan a la plata en torno a los $100 y al oro cerca de los $5.200 por onza. Estas cifras no se presentan como certezas inmediatas, sino como una extensión lógica de la tendencia actual. El análisis subraya que estas expectativas se apoyan en el mismo conjunto de factores que han impulsado al oro hasta sus niveles actuales: rendimientos soberanos elevados, presión sobre los activos de riesgo y una demanda persistente de refugio. Mientras estos elementos permanezcan presentes, el impulso estructural del mercado no se ve comprometido por retrocesos de corto plazo. La conclusión del panorama es que el mercado se encuentra en una fase en la que la fortaleza supera a las dudas momentáneas. El oro continúa avanzando, incluso cuando algunos riesgos se atenúan, lo que sugiere que la base del movimiento es más profunda y duradera. Esta lectura final consolida la idea de que el nuevo récord histórico no es un punto final, sino una etapa dentro de un proceso más amplio, impulsado por el miedo, la reconfiguración de carteras y la búsqueda de estabilidad.